Bienvenidos a los Spaces de las charlas educativas. Como sabéis, estos espacios tienen lugar en Twitter, en directo, por lo que la calidad de esta grabación puede variar de unos Spaces a otros. Espero que lo disfrutéis. Un saludo. Pues bienvenidos a todos a el que ya es el 13º Space, bueno, ya empiezo yo metiendo la pata, ni siquiera sé si se dice 13º, espero que sí, Space de las charlas educativas, esta vez dedicado a las altas capacidades y a la educación. Vamos a hacerlo como hacemos siempre, entonces aquí contamos con 4 invitados excepcionales, que para mí es un honor contar con todas ellas y con Fran, porque realmente son todas chicas, con todas ellas y con Fran. Tendremos como 2 intervenciones. Primero, por supuesto, se van a presentar y luego les haremos alguna pregunta que contestarán. Como siempre, por favor, tenemos el hashtag de las charlas educativas que ya está funcionando y podéis dejar ahí vuestros comentarios, o si tenéis alguna pregunta pues para ellos, podéis dejarla ahí e intentaremos meterla o hacia el final o por el medio según lo vayamos viendo. Y también, bueno, ellos también podrán verlo luego o iros contestando pues después o cuando acabe el space. Como siempre, vamos a intentar grabar el space, por eso precisamente os decía que tenía un nuevo micro, pues para que quedara mejor la grabación, pero pues no me permite escucharos al mismo tiempo, así que lo tengo que investigar un poco y a ver si para el próximo ya lo tengo arreglado. Así que sin más, muchísimas gracias de verdad a las 3 invitadas y a Fran, porque Fran, bueno, entre que tengo confianza con Fran y que es el único chico que tenemos aquí hoy, ¿no? Pues se me hace más raro decirlo de esa manera. Muchísimas gracias, un placer que estéis aquí hoy, un domingo. Voy a aprender mucho de vosotras, estoy segurísima, y de Fran, pero es por incluiros a todos. Y gracias a todos los que estáis ahí un domingo escuchándonos. Así que sin más, vamos a comenzar. Y los invitados empezarán presentándose y explicándose cuál es su relación con las altas capacidades. Pues tienen unas relaciones en algunos casos profesionales y o también personales. Así que les voy a dar paso y en primer lugar doy paso, de nuevo repito, a una amiga, a Marta Tourón. Marta, cuando quieras. Marta parece, a ver si nos llega, está teniendo un problema ahí Marta, se está como conectando, a ver si conseguimos que vuelva, pero mientras vuelve Marta, espera, la voy a volver a invitar a Marta, un momento, a ver si ya la tenemos de vuelta, que se nos ha ido por ahí. Vale, Marta, cuando quieras, a ver si hay suerte ahora. ¿Se me oye ahora? Perfectamente, Marta, dale. Hola, buenas tardes. Lo único es que no te he escuchado a ti, así que entiendo que me pasas la palabra y me das el micro, pero he perdido lo que decías, así que estoy un poco despistada, pero entiendo que dabas la bienvenida. Yo estoy muy agradecida de estar hoy aquí y espero que se me escuche bien, y entiendo que quizá ahora Ingrid explique un poco quién soy y a qué me dedico o qué relación tengo con las altas capacidades. Perfectamente, Marta, eso es, sí. Vale, bueno, pues soy Marta Tourón. A ver cómo resumo todo un poco rato y no me enrollo, porque los que ya me conocen un poco saben que si me dan carrete pues puedo hablar durante mucho rato. Bueno, me dedico a las altas capacidades desde hace pues un poco más de 20 años. Estoy especializada en el diagnóstico y la intervención de los alumnos de alta capacidad. Me dedico al asesoramiento familiar y a la formación de profesores desde entonces, asesorando a centros educativos y acompañándoles, bueno, pues en la puesta en marcha en sus planes de atención y, bueno, otras cosas. Y quizá, el hito o lo que marcó pues mi trayectoria profesional al inicio del año 2000 fue mi experiencia en CTY, en Johns Hopkins, en la universidad. Ahí me formé en uno de los modelos de identificación y atención de los alumnos de alta capacidad más relevantes del mundo, diría. Y gracias a esa experiencia y a la formación posterior, pues dirigí
durante los años en los que el centro estuvo funcionando CTI España. Trajimos el modelo, bueno, que lo fundó Javier aquí en España, CTI España, y durante, bueno, muchos años atendimos a alumnos de alta capacidad basándonos en ese modelo, y desarrollamos o pusimos en marcha, bueno, varias iniciativas, entre ellas pues el primer campus de verano para alumnos de alta capacidad en España, y bueno, yo creo que fue el germen también de muchas otras cosas y actividades que surgieron posteriormente. Y bueno, así por no comerme mucho más rato, pues coordino un experto universitario en altas capacidades, soy profesora del mismo y bueno, formo parte de algunos proyectos también relacionados con las altas capacidades. Esto es lo que creo que podría resumir un poquito pues quién soy, a qué me dedico y qué experiencia tengo o relación con las altas capacidades. Bueno, Marta, te has portado muy bien, ¿eh? Porque yo ya he dicho que con lo que te conozco, que somos amigas y tal, te has portado muy bien porque sí, que has hecho una aportación cortita con todo lo que tienes por ahí que comentar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estoy segura de que luego ya te extenderás. Así que doy paso en segundo lugar a otra compañera maravillosa que es Susana. Hola, Susana, bienvenida. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente. ¿Se me oye, verdad? Perfectamente, Susana. Vale, fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Susana García Moya, soy la coordinadora del Plan de Altas Capacidades y Desarrollo de Talento del Colegio Patrocinio de San José de Madrid. Y bueno, pues os voy a contar un poco la relación que tengo yo con el mundo de las altas capacidades. Mi primer contacto con este mundo empieza hace como pues 11, 12 años, cuando descubrimos mi marido y yo que uno de mis hijos tenía altas capacidades. Un poco más adelante identificamos a los otros dos niños, a mis otros dos hijos, todos con perfiles profundamente diferentes. Y bueno, pues en ese momento para nosotros fue un auténtico shock porque no sabíamos absolutamente nada del tema, así que pues yo me pongo a estudiar, a leer libros, a contactar con expertos, con catedráticos de distintas universidades, con psicólogos y sobre todo a contrastar todo lo que puedo sobre el tema. En todo ese proceso y viviendo la experiencia de mis hijos en un sistema educativo que yo veo que no responde a lo que necesitan, decido cambiar de rumbo profesional. Dejo la arquitectura y entro en educación como profesora de secundaria. Os comento, por cierto, que uno de mis hijos está flexibilizado, es decir, que se le subió de curso. A partir de ahí empiezo a formarme específicamente en el campo de las altas capacidades, buscando no solo entender a fondo lo que es y lo que no es, sino cómo atender a estos niños. Para mí era muy, muy importante conocer el qué y el cómo. Y sobre todo necesitaba tener una buena base, seria y apoyada en referentes sólidos, en fuentes solventes, tanto a nivel nacional como internacional. Así que después de pequeños cursos y formaciones que fui buscando, me decido por una formación universitaria seria y exigente. Y aquí sí hay un antes y un después en mi relación con las altas capacidades, porque es donde me pongo en contacto con investigaciones y experiencias de expertos que llevan muchísimos años estudiando y trabajando en este campo. Pues no sé, se me ocurre Renzulli, Pfeiffer, Tourón, Silverman, Tomlinson y muchísimos otros que podría seguir citando. Y es aquí donde descubro de verdad quiénes son estos niños y adolescentes, qué necesidades específicas tienen y cómo hay que atenderles. Y bueno, pues desde entonces reconozco que no he parado de estudiar e investigar otros temas relacionados también con el mundo de la educación, como la personalización del aprendizaje, estrategias de instrucción multinivel, metodologías activas, que al final son formas de ayudar a los chavales, a todos, a desarrollar su talento, que es el campo realmente que me apasiona. Y ya por último, pues también he estado asesorando y acompañando a familias desde hace años, primero compartiendo mi experiencia personal con mis hijos y más tarde como docente. Así que bueno, como veis es un tema que además de tocarme de cerca me apasiona, así que agradezco inmensamente a Ingrid la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y sobre todo también rodeada. Así que Ingrid, un lujo estar aquí, mil gracias de verdad. Bueno, Susana, no sé qué decirte, no sé con qué quedarme de todo lo que has contado, ¿no? Pero sin duda, si me quedo con lo de tus, espera, tienes que silenciar el micro un momentito, Susana, porque si no se acopla ahí. Ahí, gracias, Susana. Si me quedo con lo de los niños, con lo de tus hijos, pues me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que dejaras la arquitectura y te pasaras a educación, no sé, entiendo que sobre todo por motivos personales, ¿no? Y no sé, me parece una experiencia increíble la que acabas de contar, ¿no? Bueno, que no has contado la experiencia, vamos, las pinceladas que has dicho. Me parece increíble de verdad, Susana. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí. Sí. Gracias.
Nada, gracias a ti, Susana. Bueno, tendrías tanto que contarnos, yo creo. Bueno, igual que Marta, ¿no? E igual que Fran, ¿vale? Porque Fran yo creo que se cree que es aquí el invitado de piedra y no, es que Fran tiene mucho que contarnos sobre este tema. Para mí es un placer contar con él, un gran compañero de claustro virtual y bueno, para quien no te conozca, Fran, ¿te puedes presentar? Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, en primer lugar me gustaría darte las gracias, Ingrid, por invitarme a este space. Y yo, al igual que la compañera, pues eso, quería presentarme un poquillo. Y nada, pues soy Fran, trabajo aquí en Roquetas de Mar, en un instituto público, y llevo 4 añitos en la docencia, es decir, soy un poco novel en esto, y este ha sido mi primer año que me he tenido que enfrentar a un alumno con altas capacidades. Pues yo llegué a clase, a un primer bachillerato, el primer día, y me encontré con un niño con altas capacidades. Entonces, la verdad es que este año me he tenido que enfrentar a formarme porque no sabía nada de ello y la verdad es que está siendo un reto apasionante este año con él. Y nada, ahora más adelante contaré un poquito la experiencia que estoy teniendo con él y lo que estoy haciendo este curso con él. Y nada, yo tengo un poquito menos que decir que las compañeras, que son expertas en altas capacidades, pero bueno, aportaré mi granito de arena con esta experiencia con el alumnado que he tenido. Bueno, Fran, yo creo que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Vamos a silenciar ahí. Vale, gracias. Yo creo que, bueno, sí, es verdad, ¿no? Por lo que dices, puedes tener menos experiencia, pero creo que tu punto de vista es muy importante, ¿no? Porque creo que hay muchos profesores que se enfrentan a las altas capacidades, a lo mejor pues con menos experiencia o menos formación, como dices tú, que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces creo que tu punto de vista resulta fundamental. Me alegra muchísimo que estés aquí hoy y además creo que puedes dar voz a muchos de los profesores que ahora mismo están escuchando. Así que, por supuesto, vamos a aprovechar que tú tienes micro y si tienes alguna pregunta para las otras 3 compañeras, algo que te pueda ayudar a ti directamente en tu aula ahora mismo que estás con este alumno de altas capacidades, pues creo que aquí también vas a tener una oportunidad de oro porque tus preguntas van a ser las que se hagan muchos otros compañeros. Y también a mí me parece, estoy deseando saber qué pasos has seguido y cómo te has enfrentado a este nuevo reto y creo que esto también podrá ayudar a mucha parte del claustro virtual de los que están aquí hoy. Y por último, y no menos importante, por supuesto, tenemos a Paulina. Paulina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer contar contigo. Hola, buenas tardes a todos. Me vais a dejar fatal porque habéis sido todos muy breves y a mí esto de ser breve se me da muy mal. Bueno, muchas gracias por estar tan interesados en el tema de las altas capacidades y en cómo responder a este alumnado. Creo que es muy bonito y Marta y Susana, Fran, no sé hasta qué punto porque te conozco menos, pero seguro que estamos viendo una transformación, ¿no? En cómo se hablaba de este tema hace unos años y cómo se habla ahora y eso pues es muy bonito, ¿no? Muy satisfactorio. Yo empecé públicamente, por decirlo de alguna manera, en el año 2015, que es cuando lancé el blog, pero mi recorrido obviamente, pues como en el caso de Susana, pues viene motivado por mis hijos, que de alguna manera tuve la suerte, no sé si decirlo así con esa palabra, pero me pude permitir en un momento dado y después de una cierta peregrinación escolarizarlos en un cole que se decía especializado en altas capacidades y mi sorpresa fue que nos aplicaban todas las medidas que la normativa indicaba, desde ampliación no significativa, significativa, aceleración, etcétera, pero talleres de enriquecimiento, aulas de enriquecimiento, programas de enriquecimiento, pero lo que yo veía es que cuanto más recibía, peor estaban mis hijos, más tensión, más ansiedad, más rechazo al colegio y que toda esta pasión y preguntas que se hacían de pequeños, que esa espontaneidad que tenían y esos puntos de vista tan inusuales que nos dejaban tan sorprendidos se iban perdiendo por el camino y les iban orientando siempre hacia un concepto, hacia una exigencia más bien de
de ser niños que supieran muchas cosas, ¿no? Que tuvieran muchas cosas en la cabeza, pero no importaba mucho si sabían hacer algo con eso, sino solamente acumular. Y la verdad es que mis hijos no tienen ese perfil. A ellos les gusta construir, les gusta crear, les gusta cuestionar, les gusta preguntarse y les gusta todo aquello que no está resuelto. Y entonces, claro, chocaba mucho con las medidas. Yo no puedo decir que no he recibido atención. Lo que tengo que decir es que la atención que he recibido, que es la que normalmente se propone, no era la que yo entendía que mis hijos necesitaban. Además, por mi formación personal en dirección de empresas, aunque la gente cree que solo estudiamos economía, pero en realidad se estudia muchísima psicología. Y una de las cuestiones importantes que estudiamos es el desarrollo del talento, cómo hacer grupos de alto rendimiento, cómo trabajar la motivación, cómo trabajar el pensamiento crítico y creativo. Entonces entendía que esto era lo que mis hijos necesitaban, pero que no era ni lo que la escuela daba ni lo que se hablaba por ahí que se tenía que dar, ¿no? Por eso empecé a leer. Tuve la suerte también que el primer consulta que hice fue con Javier Turón, que está años luz, ¿no? de otros, de por lo menos lo que había en ese momento, de lo que se hablaba en ese momento y de lo que se compartía en ese momento, y me orientó hacia investigadores americanos, que ha comentado ya Susana. Y al leerlos ahí sí reconocía todo lo que yo había estudiado ya no solo sobre desarrollo del talento, sino también sobre personalización, porque claro, en marketing se trabaja mucho las bases de la personalización, ¿no? Y eso es lo que me llevó a empezar a escribir el blog, y bueno, la verdad es que el blog tuvo bastante repercusión, y eso me llevó a que varias asociaciones y centros de formación al profesorado me hayan ido llamando a lo largo de estos años para dar formación sobre altas capacidades, sobre creatividad y aprendizaje y sobre personalización del aprendizaje. He participado también, y bueno, eso ha sido algo que me ha enriquecido mucho personalmente, en el Delphi sobre personalización del aprendizaje, que se publicó en febrero del año pasado. También me han llamado para ser profesora de uno de los módulos de un experto en una universidad pública de España. He sido profesora de secundaria también en un colegio para la preparación de IGC, y también fue muy emocionante porque descubrimos muchos niños, no uno ni dos, sino 10 o 12 niños muy desmotivados, con un fracaso escolar fuerte y con una trayectoria de psicólogos con etiquetados de 1000 cosas que parecía un poco que se tiraban al dado, y que resultaron ser alumnos con altas capacidades, ¿no? Y bueno, ahora sigo con mi formación al profesorado, y todo esto me ha ido llevando a montar una plataforma de talleres online que es para todo tipo de alumnado, pero es verdad que especialmente tengo alumnos con altas capacidades, donde puedo de alguna manera entender aún más el desencaje de estos niños con el sistema, porque tener niños con 7 años que estén ahora mismo, oíais ruido, porque mi marido estaba dándole un taller de bolsa a un niño de 7 años. Y es que es increíble, porque dices, bueno, y un niño de 7 años puede aprender eso, tiene la capacidad, pues la tiene incluso mejor que otros más mayores, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto, te cuestionas mucho cómo luego dices, ¿y ahora este niño cómo va a clase a aprender cuántos son 5 más 7 con llevada? Si ya está dando bolsa, ¿no? Y ese es precisamente el choque que tenemos. Y bueno, creo que sí que me he extendido mucho, pero ya he acabado. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Al final se oía un ruidito, no sé si sería que moviste algo el micro, tal, te lo digo para la otra intervención, no sé si pudo ser eso. Pues nada, Paulina, bueno, como podéis ver todos, tenemos aquí 4 invitados excepcionales, 3 invitadas y un invitado de excepción. Ya sabéis que yo las cosas de las charlas educativas las hago así. Así que de verdad, muchísimas gracias por contarnos, por dejarnos conoceros un poco más. Y vamos al meollo de la cuestión. Os recuerdo también que este space intentaremos grabarlo. Ya sabéis que nunca se sabe lo que va a salir de él y que las grabaciones están ahí. Pero bueno, seguiremos trabajando en ello.
poco a poco. Sabéis que seguimos con el hashtag de las charlas educativas por si tenéis alguna pregunta o algún comentario para los invitados. Pero, como decía, vamos al meollo de la cuestión y lo primero que tenemos que hacer es definir qué son las altas capacidades. Porque esto también viene de lejos, ¿verdad, Marta? Porque antes hablábamos de superdotación, etcétera. Ahora seguro que nos dices tú esto. Así que, Marta, vamos a empezar definiendo qué son las altas capacidades y cómo podemos atenderlas en el aula. Bueno, a Marta le ha tocado la pregunta del millón. O una complicada que voy a intentar aclarar algunas cosas, pero pensaba a ver cómo era capaz de... Porque es que es muy difícil en pocos minutos resumir un campo tan extenso como este, del que se ha estudiado y escrito tanto, y claro, tratar de simplificar en una definición pues un fenómeno tan complejo, pues es un poquito arriesgado. Y es cierto que va a haber muchas cosas que, bueno, que queden fuera, porque no me puedo comer todo el tiempo, obviamente, porque queremos tratar otras cosas y los demás tienen que aportar también cosas muy relevantes. Y voy a ver si soy capaz de aclarar algunas cosas o, bueno, pensando en cómo definir esto, pues desde luego que hay muchas formas diferentes de conceptualizar las altas capacidades. Hay múltiples modelos que lo describen. Los que han estudiado un poco sobre esto o se han acercado al campo de las altas capacidades es una de las cosas, ¿no?, más sorprendentes, el ver la cantidad de estudios, autores y referencias que podemos tener. Tantas probablemente no tendremos probablemente tanto tiempo ni tantas vidas para conocerlo todo, y obviamente no vamos a poder o no voy a poder describir todos los modelos ni hablar de todo esto. Es cierto que aunque existen formas diferentes de conceptualizar este tema y muchos modelos que lo describen y que intentan, ¿no?, describir este fenómeno, sí, y con distintos matices, sí es cierto que todos ellos, desde luego, los autores más relevantes internacionalmente, y aquí pongo una cuñita, no solo los de Estados Unidos, creo que aquí Paulina me entiende bien, hay muchos otros autores también en otros campos, pero es que bueno, hay muchos autores y modelos relevantes, digo, internacionalmente, que están de acuerdo básicamente en lo esencial, y es alejarse sobre todo de adoptar esta visión única y fija, y sobre todo asociada a un alto cociente intelectual. Esta idea de que un alto CI es sinónimo de tener altas capacidades. Este ha sido el punto de vista, desde luego, predominante en los últimos en tiempos atrás, pero es verdad que estamos en otro momento. Las cosas, gracias a Dios, han ido evolucionando. En el campo de la investigación también estamos en otro momento que nos permite, desde luego, comprender este fenómeno de una manera bastante más profunda y bastante más acertada. Y bueno, pensaba que esto de definir, y sin intentar extenderme mucho, pues una definición que nos podía ayudar a aclarar algunas cosas es la definición que podemos encontrar, o la Asociación Nacional de Gifted Children en los Estados Unidos hace unos años elaboró, bueno, ellos habitualmente publican periódicamente documentos y papers sobre temas relevantes en el campo de las altas capacidades, sobre no solo conceptos, sino prácticas, políticas que se deben de llevar a cabo en relación con la atención de los alumnos de alta capacidad. Y bueno, digamos, si tenemos que buscar así como una descripción o una definición, pues podíamos fijarnos, ¿no?, en esta que nos ofrece la Asociación Nacional, y es esta que definen así como las personas de alta capacidad son aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente, definido como una capacidad excepcional para razonar o aprender, o competencia, desempeño documentado o rendimiento que los sitúa en el 10% superior o por encima respecto al grupo normativo en uno o más dominios. Y estos dominios pues incluyen varias actividades, o cualquier área de la actividad del sistema simbólico, como las matemáticas, la música, la lengua, o
también su propio conjunto de destrezas, como la pintura, la danza, los deportes, etcétera. Bueno, si a alguien le interesa, hay múltiples referencias. Sí, lo que me parecía importante es, bueno, podíamos basarnos en esta y seguir desarrollando el concepto. Sí me parecía, por cerrar esta pregunta que me hacía Ingrid y no comerme mucho tiempo, desde luego aclarar que hay algunas etiquetas que se sostienen y últimamente lo leo, lo escucho por aquí y por allá, todavía más si cabe, que en vez de ayudar a aclarar, confunden todavía más, y esto sí que sería importante de alguna manera como desterrar algunas ideas o etiquetas que se sostienen, que van asociadas a errores conceptuales que no deberíamos de seguir estando o que no se deberían de seguir cometiendo. Algo así como, bueno, la que ya os digo al principio, que no son los que tienen un CI de 130 o más, esto tendríamos que desterrarlo, por supuesto, ni son el 2 o 3% de la población, ni es algo que la OMS defina, ni estudie, ni establezca. Así que cuando alguien lea... bueno, sobre todo siento si alguien se dedica a el mundo de la comunicación o es periodista, pero es muy habitual encontrarnos en las noticias, en la prensa, cuando se habla y se escribe sobre esto, pues en el primer párrafo uno ya puede determinar si eso va, porque, bueno, creo que estas tres primeras cosas es bastante habitual o frecuente todavía a día de hoy encontrárnoslo, ¿no? Y tampoco, y aquí, bueno, sin ánimo de querer abrir un melón, pero ya sabes que esto me encanta y no puedo evitarlo, bueno, he dudado si decirlo, ¿no? Pero sí lo voy a lanzar y luego ya veremos. Ni mucho menos, otra cosa que quería aclarar es que existe esta diferencia que nos empeñamos, o más bien se empeñan en plantear, entre superdotados y alta capacidad. Y otras múltiples etiquetas que tratan de simplificar un concepto, como he dicho al principio, complejo, y que, como digo, esto más que aclarar, confunde. Y entonces sería, bueno, pues muy importante determinar pues de qué estamos hablando y efectivamente, sobre todo, qué es lo que establece la academia y qué, o las investigaciones más actuales y contrastadas sobre el tema establecen, y desde luego que lo establecen y está bien escrito, solo hay que leerlo, ¿no? Creo que aquí me paro por no comerme mucho tiempo, que no sé ni cuánto rato llevo hablando. Marta, nada, muy bien. Era una definición, es decir, era una intervención necesaria, ¿no? Porque yo creo que hay mucha confusión en torno a las altas capacidades. Hablamos, bueno, pues pues hablamos de manera poco adecuada o usando los términos, en fin, pero bueno, como dices tú, en determinadas áreas, creo que a lo mejor antes de usar determinados términos tendrían que, bueno, informarse un poco, ¿no? También en ese sentido, pero bueno. Marta, pero seguimos contigo porque, bueno, fuiste la elegida para definir las altas capacidades, pero no te podíamos dejar solamente con esa intervención teórica. Así que vamos al grano también, ¿no? Seguimos y puedes abrir todos los melones que quieras, porque lo de las charlas educativas y los melones, no sé, en fin, bueno, vamos a dejarlo ahí porque luego ya me meto yo en jardines. La pregunta que te hacíamos, además de la definición de las altas capacidades, que creo que, como dices también, no es solo definir lo que es, sino lo que no es, que a mí me ha gustado mucho, pues vamos a entrar un poco, obviamente un poco, porque no vamos a ir, ¿no? Pero vamos bien de tiempo, yo creo. Como unas pinceladas, Marta, porque esto es, obviamente, es un máster entero, ¿no? Pero unas pinceladas de cómo atender las altas capacidades en el aula, que a lo mejor también nos dices cómo no atenderlas, vamos, ahora nos dirás. Pues sí, como ya me vas conociendo, pues casi creo que me resulta más sencillo, no porque no sepamos cómo hay que atender a los niños de alta capacidad en el aula, sino que a veces es más sencillo decir qué cosas se hacen que no son tan adecuadas. Pero como me gusta mucho tener una visión positiva, pues vamos a intentar, a ver si soy capaz de resumir un poco lo que planteas, porque no es fácil, ¿no? Y de hecho, como en todo, habría que, sobre todo principalmente, porque tu pregunta va enfocada a la intervención, ¿no? A la respuesta educativa que debemos o no dar a los niños de alta capacidad o cómo podemos hacerlo,
pues obviamente en unos pocos minutos no podemos abordarlo todo, pero sí que es importante entender que en función la primera pregunta sobre el concepto y los modelos, aunque entiendo que los profesores no tienen que ser expertos, ¿no?, en lo que hacen, pero sí tienen que conocer un poquito o por lo menos tener un concepto claro, desterrar estas creencias o estereotipos y creencias populares que son muy difíciles de modificar, tener un concepto por lo menos claro y actualizado de qué son las altas capacidades, porque en función del concepto, que las características que conozcan de los alumnos de alta capacidad, el planteamiento o la identificación o la respuesta, digamos, ¿no?, la intervención educativa va a ser una u otra. Si entendemos que los alumnos de alta capacidad son y no entendemos que son un proyecto o un potencial a desarrollar y otras cuestiones complejas, ¿no?, de concepto, pues nuestro planteamiento, nuestra intervención será muy diferente, ¿no? Entonces, vamos a dar por hecho que todos tenemos un concepto claro de lo que son las altas capacidades, que conocemos los modelos más actuales, que basados en la investigación, obviamente, que conocemos o que entendemos cuáles son las características propias de estos alumnos y que hasta los hemos sido capaces de detectar en el aula, porque este también es otro melón grande, el tema de la detección, la identificación. Pero como tu pregunta va enfocada a la intervención, vamos a pensar que todo esto está claro. ¿Cómo podemos atender a los alumnos de alta capacidad? Pues, a ver si soy capaz de resumirlo en una frase. Básicamente creo que los docentes tienen que ser, desde luego, capaces de entender qué tipo de alumno tiene en el aula, de comprenderlo, desterrando estas ideas, ¿no?, y mitos que digo deben de tener, y principalmente creo que deben de tener, por tanto, creencias y actitudes favorables hacia las altas capacidades, si no, no podemos plantear ni construir nada. Esto es muy importante, ¿no? Es verdad que siempre cuando forman los docentes, cuando estamos, siempre quieren saber cómo abordar esta realidad en el aula, y es lógico, ¿no?, porque al final uno necesita herramientas, recursos, maneras de poder hacerlo de manera práctica, ¿no?, en el aula, y quieren muchas veces, aunque no te lo dicen así, pero quieren una receta fácil, rápida, o decirme a dónde puedo ir, qué página web puedo encontrar, qué recurso puedo utilizar, pero si no entienden bien de qué se trata, de lo que estamos hablando, si no saben bien cómo es un niño de alta capacidad, o sobre todo cómo es su alumno de alta capacidad, pues difícilmente acertará en la respuesta que le va a dar. Por eso tu pregunta es compleja, ¿no? Porque lo primero, y una de las cosas que sí pensaba, es que para poder atenderlos bien, aunque existen distintas estrategias que podemos utilizar y medidas educativas que podemos contemplar para atender a los alumnos de alta capacidad, que no podemos desarrollar aquí hoy, pero que seguro que a muchos de los que nos escuchan pues les suena, ¿no? El enriquecimiento, la flexibilización o la aceleración, múltiples medidas, ¿no? El agrupamiento, el enriquecimiento probablemente es la más conocida, pero no del todo bien entendida, porque muchas veces lo que hacemos como enriquecimiento no es tal. Y entonces, a tu pregunta, para no ir acotando y no comerme todo el tiempo, lo que es importante es entender que los niños de alta capacidad tienen perfiles dentro que intentamos describirlos y definirlos, ¿no? Tienen perfiles muy diversos, muy diferentes, por tanto es un grupo muy heterogéneo de alumnos, y una de las primeras cosas que el profesor debería de hacer, o el docente, es conocer el perfil específico. Y una siguiente, una vez que conozco su perfil, el perfil de mi alumno en concreto, lo que debemos hacer es diferenciar su currículo o su enseñanza. Entonces, claro que el profesor debe de conocer este perfil y saber cómo hacerlo, y después utilizar estrategias o medidas diferentes que faciliten esta atención específica que los niños de alta capacidad necesitan, ¿no? Tiene que haber, y aquí es
un poco lo complejo, ¿no? Es decir, el profesor, ¿cómo hago este equilibrio o cómo soy capaz de darle esta respuesta diferenciada a mi alumno de alta capacidad si yo tengo un currículo regular que cubrir, que atender, ¿no? Y cómo hacer este equilibrio, esta coordinación entre el currículo regular y el currículo o las medidas que ese alumno de alta capacidad necesita. Creo que una clave podría ser, además de entender que tienen distintos perfiles y deben de conocer y dedicar tiempo a conocer ese perfil específico, qué es lo que nos va a determinar qué medida específica o concreta ese alumno necesita. Sobre todo deben de utilizar una estrategia o una medida que creo que facilita las cosas, ¿no? De poder diferenciar o personalizar el aprendizaje, además de conocer su perfil, es sin lugar a dudas compactar su currículo. Los alumnos de alta capacidad básicamente son alumnos que aprenden. A ver, voy a reducirlo muy mucho, apremiada por el tiempo, pero básicamente son alumnos que aprenden a mayor velocidad y mayor profundidad que el resto de sus compañeros en edad cronológica. Y por tanto esto supone que tienen unas necesidades curriculares o que tenemos que diferenciar el currículo de alguna manera para dar respuesta a estas necesidades cognitivas, afectivas y sociales que los niños de alta capacidad tienen. Ahora, claro, la pregunta del millón o probablemente a lo que los que nos están escuchando es, vale, ¿y eso cómo se hace o qué es eso de compactar el currículo? Pero no sé si tengo tiempo para desarrollarlo, probablemente por no comerme el tiempo de los demás, si te parece, Ingrid. Quizá lo dejo aquí y luego desarrollo lo que queráis. No sé, ¿qué me dices? Vale, Marta, yo creo que sí, pero yo creo que podemos dejar paso a los demás, pero esa pregunta creo que queda pendiente y que la puedes contestar después porque yo creo que sí, ¿no? Además, vamos a ver ahora, si te parece, dos casos prácticos, digámoslo así, ¿eh? No digo que lo tuyo no sea práctico, Marta, digo yo, pero vamos a ver eso que tú bueno, nos has... gracias. No, hombre, ya sabes que yo contigo tengo mucha confianza pero me refiero, eso que has dicho tú, ¿no? Pues, ¿qué pueden hacer en el colegio? ¿Cómo pueden hacer eso? Vamos a ver dos casos bastante diferentes, ¿no? El que nos va a explicar Susana y el que nos va a explicar Fran. Y yo creo que luego también, después de que hable Paulina, y saldrá por ahí, ¿no? Saldrá, ya está escribiendo la gente con el hashtag de las charlas educativas, saldrá la pregunta, y si no te la haré yo, de qué podemos hacer para compactar, ¿no? Porque al final es lo que pasa cuando hablamos de la atención a la diversidad. Y es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Y es cómo atender a la diversidad dentro del aula ordinaria, etcétera, etcétera, ¿no, Marta? ¿Lo ves? Perfecto. Vale, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias. Te puedes pasar por el hashtag que la gente ya está comentando por ahí. Pues vamos a seguir profundizando. Muchísimas gracias, Marta, me ha parecido una intervención muy interesante. Como ha dicho Marta, obviamente, pues ha intentado pues simplificar y simplificar por el tiempo, ¿vale? Por el tiempo del que disponía, digamos, como resumir, pero luego podemos volver a ella. Voy a dar paso a Susana, porque Susana quiero que nos cuente, porque creo que no lo has dicho antes, Susana. Ya me voy a confundir porque no me acuerdo si eras directora o coordinadora, ¿vale? Del plan de altas capacidades y desarrollo del talento en tu centro. Entonces vamos a ver cómo funciona un plan de altas capacidades y desarrollo de talento. Susana, cuando quieras. Fenomenal, muchas gracias, Ingrid. Pues mira, soy la coordinadora del Plan de Altas Capacidades y Desarrollo de Talento del colegio. Os voy a intentar contar muy rápidamente, a ver lo que me da tiempo, un poco lo que hemos planteado y cómo estamos trabajando. Para nosotros en el colegio, lo primero de todo era importante empezar a trabajar sabiendo que la atención a los alumnos con altas capacidades debía realizarse desde una perspectiva inclusiva y a la vez personalizada, porque entendemos que el proceso de aprendizaje es personal y que cada uno tiene un ritmo y una forma de aprender diferente. Y sobre todo, que va muy en línea de lo que estaba contando Marta, que la capacidad es un potencial a desarrollar y que hay que hacerlo de la forma adecuada. De hecho, por esta razón, nuestro proyecto, que ahora comienza a ser una realidad, siempre se llamó desde el principio Plan de Altas Capacidades y Desarrollo de Talento. Sí quiero hacer un pequeño inciso y tengo que decir que el que este proyecto haya sido posible es gracias a que desde el principio ha tenido el impulso de la dirección del centro y está contando con la colaboración y esfuerzo de dirección
y todo el claustro de profesores, además del apoyo y la ilusión de familias y alumnos. Y bueno, pues ¿cómo empezamos todo esto? Pues lo primero que nos planteamos al principio es que queríamos hacer una identificación proactiva de la alta capacidad y siempre basada en el potencial y no el rendimiento. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos a buscar potencial. ¿Y cómo? Pues por observación en el aula, escuchando a profesores, lo que nos decían, escuchando a padres y también con pruebas de aptitudes en varios cursos de primaria y secundaria. Y es ahí donde realmente vimos que el potencial estaba en nuestras aulas, independientemente del rendimiento que estaban mostrando los alumnos. Hecho esto, empezamos a pensar en propuestas y soluciones para ayudarles. También hay que decir que en el colegio somos conscientes de que hay alumnos que no rinden bien en pruebas estandarizadas, pero el potencial sigue estando ahí. Así que lo que hemos hecho en el cole ha sido optar por ponernos unas gafas para ver y ponernos en el lugar de un ojeador deportivo, como bien sabéis que dice Stephen Pfeiffer, porque hay veces que solo así puedes descubrir la chispa del talento. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con una serie de premisas, y es que con alumnos ya identificados decidimos que era importante empezar a visibilizarlos y también sus necesidades concretas y normalizar sus diferencias, porque pensamos que son una fuente de riqueza para todo el colegio. No hay necesidades pequeñas ni grandes, todos somos distintos y cada uno tenemos necesidades individuales que deben ser atendidas y potenciadas. También sabíamos, por otro lado, que debíamos actuar desde varios frentes, dentro y fuera del aula, con las familias y con nosotros mismos como docentes. Era fundamental ofrecer, y en ello es en lo que estamos ahora mismo, experiencias educativas con un nivel de reto intelectual acorde al potencial de cada uno. Y teniendo en cuenta, también un poco acorde a lo que estaba diciendo Marta, las diferencias individuales en capacidad, en intereses y motivación del alumnado en general, es decir, había que conocer al alumno. Y esto podíamos trabajarlo flexibilizando el ritmo del aula. Sabemos, como dice Marta, que hay muchas formas de atender la alta capacidad. Nosotros hemos optado por empezar a trabajar con estrategias de enseñanza multinivel, porque así nos podemos adaptar al ritmo y la profundidad con que aprende cada niño, dando a cada persona los apoyos, en su caso, o las alas, que necesite en cada momento. Porque los niños lo que tienen que sentirse es capaces y orgullosos de sus progresos, pero cada uno del suyo. Otra de las premisas que teníamos en nuestro proyecto plan era que debía beneficiar a todo el alumnado, no solo a los de altas capacidades. Creemos que esto es de lo más bonito que tenemos en nuestro plan. El curso pasado, por ejemplo, que pusimos en marcha unos pilotos que funcionaron fenomenal, os puedo contar que nuestra experiencia en las clases fue fantástica. Cuando el alumnado se acostumbra a trabajar de esta forma, ya es que no quiere volver a la anterior. Se ven muy apoyados todos y ven que pueden ir avanzando a un ritmo seguro para cada uno. Les estuvimos hablando con naturalidad de multinivel, les contamos que esto no encasilla a nadie, que se puede elegir en función del momento donde están, de su interés personal en el tema en el que estemos trabajando, de sus habilidades o de lo que ya conozca sobre el tema. Y bueno, pues esto no es una ciencia exacta y no acertamos siempre, pero desde luego lo estamos intentando con muchísima ilusión. ¿Cómo lo hacemos de forma concreta? Pues la estrategia de nuestro plan de alta capacidad está planteada desde varios frentes distintos, pero siempre complementarios. Lo primero, apoyando y acompañando de forma personalizada a alumnos y familias, ayudándoles a comprender las necesidades emocionales, sociales y académicas asociadas a la alta capacidad. En el caso de los alumnos, ese autoconocimiento, saber lo que sienten, lo que les pasa y por qué les pasa. Y este acompañamiento lo agradecen muchísimo. Otra de las patas de nuestro proyecto es una cosa que hemos llamado clubs de desarrollo de talento, de los que estamos tremendamente orgullosos y que están abiertos a todo el alumnado del centro. No están agrupados por edades, es decir, puedes ver alumnos de primero de la ESO trabajando en un proyecto con otros de tercero o de bachillerato y están siempre basados en las fortalezas e intereses del alumnado. Es una forma de dar oportunidades de especializarse en temas que les gustan y esto lo hemos planteado siguiendo el modelo de Renzulli, que dice que un niño es especial si creamos las condiciones en las que un niño puede ser un especialista dentro de un grupo especializado. En este momento están funcionando el club de historia, el club de dibujo y el club de STEAM, que sería el de ciencias. Están organizados en unas reuniones periódicas que están fuera del horario lectivo y además tenemos creados unos grupos de Teams donde los alumnos pues se organizan ellos solos, se pasan información, materiales, vídeos chulos, tienen sus propias reuniones, hacen sus proyectos y luego presencialmente todas las semanas nos reunimos una hora a las 2, que es el momento que hemos encontrado, y algunas semanas son 2 veces. Está siendo un éxito rotundo, los niños disfrutan un montón y nosotros también. La tercera pata de nuestro plan, que estamos desarrollando unas sesiones de formación del profesorado, tanto en primaria como en secundaria. De verdad que creemos que es una de las patas fundamentales de nuestro plan, ofrecer herramientas y estrategias a los docentes para trabajar en el aula,
y que nos vayamos sintiendo nosotros mismos cada vez más cómodos con estas formas de trabajar con los chicos. ¿Con qué nos estamos formando? Pues con medidas específicas de intervención educativa, con estrategias de diferenciación y enseñanza multinivel, gestión de aula y siempre, claro, muy importante, características asociadas a la alta capacidad, porque si conoces a tu alumno es más fácil darle lo que necesita. Y ya la última pata, y desde luego no la menos importante, es el trabajo en aula, porque en el aula es realmente donde el alumno pasa más horas. ¿Y qué hacemos aquí? Pues estamos intentando promover dentro del aula la personalización del aprendizaje y poniendo en marcha estrategias de enseñanza multinivel, totalmente inclusiva y para todos en el aula. Y bueno, lo he hecho muy rápida, esto es más o menos, disculpadme si me he alargado un poco porque os he intentado contar muy rápido y muy por encima nuestro plan de altas capacidades y desarrollo de talento, pero bueno, yo creo que es un proyecto muy chulo que estamos muy contentos de cómo está, y aunque estamos empezando, de verdad que con muchísima ilusión. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento a todo el equipo de Patro que está haciendo que este proyecto sea hoy una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Está empezando, dice ahí vale, ya quitaste el micro. Ahí, gracias. Digo que dice Susana que está empezando y me hace gracia porque ya están haciendo de todo y yo creo que, bueno, la verdad, lo están haciendo muy bien en su centro, por eso para mí era importante contar con ella aquí hoy. Tengo que deciros que ya han salido algunas cositas por ahí con el hashtag de las charlas educativas y pronto se las pasaré a nuestros invitados. Pero vamos a ver un caso un poco diferente, el de Fran. Así que, Fran, cuando quieras, cuéntanos un poco tu caso concreto. Buenas tardes otra vez de nuevo. Pues mira, yo voy a contar un poco mi experiencia desde cero, es decir, desde que entré al aula hasta el día de hoy, que es domingo, pero bueno, hasta el día de hoy. Pues mira, mi experiencia fue que yo llegué el primer día a un grupo, tengo 35 niños en primero bachillerato, ese es uno de los principales problemas que tengo, y hice mi evaluación inicial, es decir, puse preguntas cortillas en la pizarra y fueron contestando hasta que yo me di cuenta que había un chico allí atrás de la clase que destacaba, es decir, tenía un grado de conocimiento superior al resto. Entonces, pues yo hablando con él y demás, ya él se interesó por las matemáticas. Total, que nos pusimos al día él y yo en el recreo, pues a hablar un poquillo. Dejé pasar unos días y llegamos a la reunión de equipo educativo de la evaluación inicial. Y ahí fue donde el orientador nos dijo que este chico estaba censado de altas capacidades y que había que hacer algo con él. Y ya, pues a partir de ahí sí que se me encendió la bombilla y dije, me tengo que formar, lo tengo que hacer algo porque estoy muy verde en esto. Es decir, yo no tenía ni idea de las altas capacidades, no sabía cómo atender. Bueno, a día de hoy tampoco sé mucho, pero bueno, estoy en ello. Y ya a partir de ahí cogí el consejo orientador, que lo tenemos todos en Cínica, que es la plataforma educativa de aquí en Andalucía, y me puse un poco a investigar pues sus notas, qué le interesaba, porque también hay cosillas de los tutores. Y ya a partir de ahí pues me reuní con él y estuve una horilla en 2 recreos, me reuní con él y me interesé muchísimo en él. Como ha dicho Marta, pues es necesario comprenderlo. Y él me dijo que había visto mi canal de YouTube y que estaba súper interesado en la creación de vídeos. Dije, bueno, pues vamos a tirarle por ahí. Si a él le gustan los vídeos y podemos asociarlo a las mates, pues me va a ayudar. Así que nada, a partir de ese día le dije, pues se llama Blas, ¿vale? No pasa nada por decir su nombre. Le dije, Blas, pues vamos a hacer un guión de lo que quieres explicar en el vídeo, me lo llevas a clase y lo corregimos. La pregunta que también me hicieron por ahí por Twitter es que si lo hacía en clase. Y la verdad es que este chico es capaz de seguir mi clase, de hacer el guión y hacer otra cosa que le pongamos. Entonces está en el aula con su ordenador. Sí es verdad que los alumnos al principio lo veían raro porque, claro, había 34 compañeros que lo miraban diciendo este chico está con el ordenador, pero después se dieron cuenta de que él tenía esa capacidad de poder llevar la clase, estar en su ordenador trabajando en cosas de la asignatura y estaba haciendo una demostración que también estaba en ese día haciendo. Y ya elaboró su guión, me lo presentó, la verdad es que me hizo un guión que dije, mejor que los míos, vaya. Y ya a partir de ahí pues nos pusimos mano a la obra, le expliqué un poco la edición de vídeo. Sí es verdad que sin explicarle nada, él se vio tres tutoriales de YouTube y ya sabía editarme el vídeo, así que me ahorró hasta trabajo. Así que es que ya no sabía, yo decía, pero si lo sabes todo, ¿qué quieres que te explique? Total, que nada, pues me dijo, sí, explícame un poquillo esto que no lo entiendo. Bueno, nos pusimos. También tengo que comentar que todo esto se hace fuera de
lo hacemos en clase todo lo que podemos, pero claro, yo me tengo que dedicar a esos 34 niños que tengo en clase, con él 35. Entonces aprovechamos recreo, aprovechamos algunas horas que él tiene que no vienen los profesores, que está de guardia, lo saco de clase, y si no, por alguna tarde nos reunimos virtualmente porque él está en Roqueta y yo vivo en Almería, y yo le comento y le ayudo lo que esté haciendo. Entonces, una vez que ya creó el guión, pues pasó a la edición del vídeo, en su casa lo grabó, en clase no lo grabó porque me dijo de grabarlo, pero le dije que mejor en casa porque molestaba al resto de alumnado su clase, y lo grabó en casa, lo editó y me lo pasó. La verdad es que el vídeo lo subí a Twitter, súper bien, a mí me encantó el vídeo, la forma de expresar, siempre con sus errores, es decir, un fondo negro, pero bueno, todo eso está mejorando. Y eso en cuanto a la edición de vídeo. Luego, sí es verdad que se interesó en otro aspecto, como quiere demostrar una fórmula que ha visto en internet, yo me puse a investigar un poco y creo que no la ha sacado nadie hasta ahora. Entonces, bueno, lo estoy dejando un poco para ver dónde llega, y donde llega pues ya le diré que no se puede seguir. Pero bueno, no quiero cortarle la ala y que siga investigando hasta donde él pueda. Y ya cuando él se dé cuenta de que no va a llegar a ningún lado, pues ya tomaremos otro camino o le enseñaré otras cosas. También otra de las cosillas que hago es que en los exámenes siempre pongo así preguntas extra, que normalmente el resto de compañeros nunca llega y él sí que llega. Entonces pues esos ejercicios casi siempre van destinados a él, aunque los demás, algunos lo intentan, pero siempre va destinado a él. Y yo creo que con esto doy un poco hasta lo que estoy haciendo con él. Básicamente son experiencias, es decir, me baso un poco en lo que leo, los libros que estoy leyendo, y la verdad es que estoy formándome en las altas capacidades porque necesito atender a este alumnado, es decir, me estoy dando cuenta de que no sé atenderlo. Entonces, poquito a poco, pues estoy haciendo cosas con él. Y nada, esta charla la verdad es que me está sirviendo muchísimo porque estoy aprendiendo de todas vosotras. Y ya está, de nuevo daros las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Fran. A mí me ha encantado tu intervención. Además, no sé, es que creo que te has encontrado con la situación, te has puesto manos a la obra, a la obra. A mí me parece de verdad muy importante, y creo que estás haciendo cosas muy positivas, ¿no? Y en todo caso, siempre es ser conscientes, ¿verdad? Y bueno, claro, es que te tienes que formar sobre la marcha. Es que ahí sería abrir otro melón, como dice Marta, de la formación de profesorado en relación a la atención a la diversidad en general y, bueno, a las altas capacidades en concreto. Voy a pasar a Paulina, luego volveremos también, si hay alguna otra pregunta para Fran, luego volveremos con Paulina, con Fran, porque es que estoy aquí con 500 cosas a la vez y me confundo, ya me conocéis, vamos, no es nada nuevo. Porque estamos viendo que hay medidas que se pueden tomar, etcétera, etcétera, pero parece que hay casos en los que funciona, como también estamos viendo, pero quizá nos queda una pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué no se hace más? ¿Qué es lo que está fallando? Pero Paulina, antes de responder a esta pregunta, te voy a hacer un par de ellas más que tenemos a ti directamente, Paulina, porque sé que no te asustas. Tenemos por aquí, además de los comentarios, hay una pregunta muy interesante que luego, si quieres retomar alguna otra de las invitadas o Fran también podéis retomarlo. La Virgulilla, nuestra querida Virgulilla, dice: una evaluación en primero de primaria arroja datos en términos de altas capacidades en algunos ítems y talentosa en otros. Sin medidas en el aula, se sugiere estimulación fuera del cole y volver a valorarlo en quinto. Es decir, desde primero hasta quinto se está diciendo que no se van a tomar medidas en el aula y que se sugiere estimulación fuera y volver a valorar en quinto en busca de datos más concluyentes. No sé si esto os parece adecuado y si quieres empezar por ahí, Paulina. A ver, Ingrid, me dijiste que fuera moderada. Si me sueltas eso de primeras, vamos a ver, pobre niño. Verás, el tema de por qué no se atiende lo tenemos ahí. Es decir, ese colegio sencillamente no tiene recursos, no sabe qué hacer, no tiene formación, ni siquiera tiene claro el concepto. Y viene bastante a colación con lo que pues yo quería comentar respecto a esta pregunta, ¿no? De por qué no se hace más.
precisamente por eso, porque aunque es una respuesta compleja y que sin duda habría muchos factores que podremos analizar y que nos podríamos estar meses analizando. Perdona, Paulina, ¿estás moviendo el micro algo? Porque parece que se oye mucho ruido así. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser? No. Ah, bueno, nada. La verdad es que tenía... ¿Ahora oyes mejor? Parece que sí. Vale. Se oía bien, pero había muchos ruidos así como de micro. Vale, sigue, perdona. Ah, vale. Si no se oye, me lo dices, ¿vale? Bueno, pues yo quería centrarme, como decía, en el origen, en la causa primera de todos estos factores que podríamos analizar, ¿no? Y es el qué entendemos por educar y qué entendemos que es nuestro rol docente. Y que no es una reprimenda, digamos, hacia el profesorado, ni mucho menos, porque ellos al final no tienen las manos tan libres como nosotros creemos, ¿no? Como a veces las familias creemos. Nosotros estamos en un modelo educativo que se estructura como un sistema que procura que un conjunto de alumnos adquiera determinados conocimientos en un momento determinado de su desarrollo y que el docente se tiene que centrar en, primero, distribuirle esos conocimientos para luego evaluar en qué medida un alumno adquiere esos conocimientos con la precisión que le hemos preguntado en el examen. Paulina, perdona, es que hay mucho ruido como interrumpir. Estás con un micro, a lo mejor no sé si puedes poner el propio... ¿Puedes usar el propio micrófono del móvil o ese es el que estás usando? Estoy usando el del móvil, sí. No sé, voy a quitar los auriculares, a ver si es sí, eso. No, siempre suelen ser los auriculares, Paulina? Siempre suelen ser los auriculares. Vale. ¿Se oye ahora mejor? Sí, dale, sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Vale, bueno, pues no voy a mover ni la mano, que me quedo aquí con la mano en alto. Vale, bueno, pues entonces cuando estamos en este modelo, es un modelo escalonado, ¿no? En el que en primero se da una cosa, en segundo se da una cosa, en tercero se da una cosa. En este contexto es muy difícil responder a las necesidades de todos los alumnos, porque además los profesores están inconscientemente, yo creo, ¿no? De alguna manera, es decir, no quiero decir todos, y sé que su intención, su voluntad, su afán es la de responder a los alumnos, pero intentan responder a ellos con el lastre de tener que responder al sistema también. Es como si tuvieran un peso en las piernas, ¿no? Que no les permite llegar tanto como quisieran o como pudieran, ¿vale? Entonces, de alguna manera se ha diseñado un ritmo medio, un objetivo igual, y en ese sentido encontramos alumnos que están por debajo y otros que están por encima y se aburren, pero no existirían si tuviéramos un modelo flexible, un modelo abierto que simplemente identificara cuál es el punto de partida de un alumno y le dejara avanzar por el recorrido en la dirección que quisiera, ¿no? Entonces, esa estructura que tenemos y que nos afanamos en mantener es la que limita la atención y la respuesta no solamente a este alumnado, sino que a todos. Porque además lo que hacemos es, de alguna manera, diseñar medidas o plantear, si reflexionamos un poco, las innovaciones que muchas veces queremos incorporar siempre están orientadas a ver cómo hacemos el contenido más simpático, más interactivo a los alumnos, pero nunca nos planteamos en lo que decía antes Marta, para los alumnos con altas capacidades, que fuera para todo el alumnado. Vamos a identificar cuál es el perfil y el punto de partida de todos nuestros alumnos, vamos a hacer agrupamientos que tengan sentido y ofrezcan sinergias de crecimiento para ellos, que les enriquezcan, no que les lastren, no que les limiten, sino que les lleven siempre un paso más lejos. Vamos a distribuir los recursos que tenemos para orientarlos hacia el desarrollo del potencial de todos nuestros alumnos y entonces no tendríamos las limitaciones que tenemos y podríamos responder no una hora a la semana, ni algunas veces, lo digo porque es la respuesta habitual, ¿no? De bueno, pues que hagan lo de siempre y luego pues algunas veces le sacamos al aula de enriquecimiento, que como ha dicho antes Marta, muchas veces es un aula de entretenimiento porque les planteamos proyectos, sí, pero vuelven a ser proyectos muy pautados, muy estructurados, que sí, que muchas veces dice, bueno, ¿te gustan los planetas? Pues vamos a hablar de los planetas, pero hay una cuestión que es importante que tenemos que entender, que cuando decimos que los alumnos con altas capacidades, y yo diría que todos, tienen ganas de aprender o quieren aprender más, ¿no? Es verdad que ellos con mayor complejidad y profundidad, como habéis dicho, tenemos que entender que aprender
es como dice Perkins, un proceso que debe implicar pensamiento, que debe implicar descubrir, que debe implicar deducir. Y yo creo que la base del problema por la que tantos niños se aburren es porque se lo damos todo demasiado mascado. Le decimos qué tienen que aprender, cómo y hasta dónde, pero no a ellos, sino a todos. Lo que pasa es que ocurre, como yo soy muy chiquitita, siempre me fijo mucho en las personas muy grandes en los autobuses y en los aviones que lo tienen que pasar fatal, ¿no? Y de alguna manera se me asemeja, es decir, en un avión de estos low cost, pues todos lo pasamos mal, en los asientos no son cómodos para ninguno, solo que las personas que somos pequeñitas, pues más o menos nos adaptamos y bueno, pues pasamos un rato, nos dormimos incluso, pero las personas que son muy grandes y muy altas, es que es imposible, no pueden. Entonces, el desencaje de los alumnos con altas capacidades en la escuela viene en este sentido. O sea, la escuela, cuando el aprendizaje que se plantea es muy estructurado, es muy superficial, no profundiza y además es muy repetitivo, porque mi hijo está ahora en tercero de la ESO y está dando lo mismo con los mismos ejemplos, con los mismos dibujos que su libro de tercero de primaria. Entonces, es imposible que no se aburra. Si además tiene altas capacidades, pues es que el tedio es tal que se pone delante del ordenador y acaba con los videojuegos. Y es que encima casi es que hasta duele decirle estudia, porque es para decir, ¿estudio qué? Si es que esto no me lleva a ningún lado, no me hace pensar, no me hace descubrirme a mí mismo, como estaba diciendo también antes Susana, lo importante que es descubrirse a uno mismo, descubrir de qué es uno capaz, ¿no? Desarrollar lo que Erikson decía, el sentimiento de competencia, y este sentimiento solamente se supera o se construye si superamos logros con esfuerzo. Por eso los niños que tienen una primaria muy sencilla, y ahí respondo a esta madre que decía que no se había propuesto nada para sus hijos, no sé si madre o profesora, perdona, que si no hacemos nada, si no actuamos, este niño, el problema no es que no vaya a aprender, si lo de aprender es lo de menos, porque puede aprender donde quiera los contenidos. El problema va a ser que no va a ser capaz quizá de desarrollar fortalezas personales y estrategias de aprendizaje que le lleven a un buen desarrollo, a crear lo que Dewey también habla de la mentalidad de crecimiento, ¿no? De ese afán de superación, de aprender pensando, de ir más allá de lo esperado. Eso se pierde porque los niños en primaria normalmente consiguen logros tan fácilmente que no saben cómo los consiguen y creen que ser listo es no hacer nada, creen que tener altas capacidades es saber las cosas sin que nadie te las explique. Cuando llega el momento en que eso ya no sucede, porque el contenido empieza a ser más complejo, y se junta además con la adolescencia, con todo lo que eso conlleva, empiezan a sentir conflicto dentro de sí mismos y realmente no saben qué es lo que tienen que hacer para rendir, porque les mandamos a sus casas a decir, es que eres vago, con lo listo que eras, sigue haciendo lo que hacías, pero es que lo que hacía era nada, literalmente. O sea, es que no sé si esto llega, ¿no? Porque a veces digo, la gente entenderá cuando serán capaces de, no sé, porque hay veces se encuentra gente que hasta es negacionista, ¿no? Con este tema. Y lo que es saber identificar un mínimo común múltiplo de unos números, simplemente mirarlos. Y eso es así, no es ninguna cosa extraña, ¿no? La mayoría de los niños con altas capacidades tienen eso porque sí que hacen un proceso mental, pero a veces lo hacen tan deprisa que no son conscientes del proceso. Claro, como no son conscientes del proceso, no lo han aprendido tampoco. Y cuando llegan a secundaria, a bachillerato, pues ya no saben hacer el paso a paso. Han perdido la oportunidad de aprender estrategias de aprendizaje y una actitud hacia la escuela positiva. Y ni siquiera tienen el respeto a sus profesores, porque para ellos un profesor nunca ha sido hasta la fecha alguien que les aportaba algo, que les hacía descubrir el mundo, que es lo que ellos están anhelando. Si no tienen una experiencia positiva de aprendizaje, tampoco construyen un sentimiento de competencia positivo y acaban pues muchas veces como esas almas un poco en pena, ¿no? Que las tenemos allí en el aula y que dices qué pena con lo listo que es, pero es que no se esfuerza y qué vago es, ¿no? Entonces, la sustancia, el por qué no se hace más, obviamente sí, todo lo que hagamos va a surtir efecto y es mejor que nada, claro que sí, pero al final responder a todo supondría un
despliegue de recursos y de formación que ya sabemos que muchos centros no tienen, y no podemos estar siempre esperando que lleguen los recursos, porque además, como este alumnado no genera ninguna empatía, no digo que no genere ninguna, perdonar, sino que hay otros colectivos que, bueno, pues parecen, como siempre nos dicen, especialmente los orientadores, etcétera, que bueno, es que hay otras necesidades más urgentes, ¿no? Entonces siempre están un poquito a la cola, y eso hace que al final les llegue todo más a cuentagotas. La administración, además, ya lo sabemos de forma fehaciente, que define las altas capacidades y las respuestas no en función de lo que debería ser ni de la investigación, sino en función de los recursos con los que cuenta. Entonces, lo que no puede ser es que se atienda o no se atienda en función de si hay o no hay, porque son alumnos que tienen los mismos derechos que el resto del alumnado, y a nadie se nos ocurriría decir que porque eres rubio no te atiendo, ¿no? Porque a los rubios les toca al final, ¿no? Pues esto es una discriminación, pues yo creo que más o menos similar. Pero claro, también es comprensible cuando estás dentro, pues entiendes que los profesores tienen dos manos y dos piernas y no llegan. Entonces, el llegar a todos al final pasa por flexibilizar el aula, es decir, por un modelo de aprendizaje personalizado donde se rompe con esas estructuras fijas y el profesor pasa de ser el que distribuye el contenido y evalúa el recuerdo de ese contenido para ser como un entrenador o un coacher, ¿no? Que pone un reto suficientemente motivador para que cada alumno elija el enfoque, el ritmo, la complejidad, el producto final, el agrupamiento, y de esa manera vaya descubriendo sus capacidades con el estímulo y el apoyo del profesor, que le ofrece las herramientas en el momento que lo necesitan, ¿no? Eso es lo que anhelan, eso es lo que ellos entienden por aprender y lo que anhelan, eso es lo que estimula la curiosidad, el interés, la motivación, y eso es lo que al final permite tanto a docentes como a alumnos disfrutar de la diversidad, disfrutar del aprendizaje y enriquecernos, y que ir a la escuela no sea un repetir y repetir y repetir todo el tiempo, ¿no? Que aunque hagamos proyectos, pero yo también veo muchísimos proyectos, participamos, no sé, en los premios que se presentan, etcétera, y dice, sí, ha habido un gran despliegue creativo y un trabajo enorme del profesorado, pero ¿dónde está el alumno? Al final el alumno tiene que hacer lo mismo que en la ficha, elegir la palabra que encaja en la casilla, pero sin procesos de pensamiento, sin espacio para el error, que el error se penaliza muchísimo, ¿no? Y cuando a una persona no le dejamos equivocarse, le decimos que ir a la escuela es ser sabio, le quitamos el derecho a ser aprendiz. Y eso es lo que le pasa a los niños con altas capacidades, que durante la primaria no les hemos dado el derecho a ser aprendices, porque pocos han aprendido algo. Llegan a secundaria, digamos, necesitando las ayudas y las estrategias que a los restos de sus compañeros se lo hemos dado en primero de primaria o en segundo, y a ellos se lo tenemos que dar en secundaria, con todo lo que eso implica para su autoestima y para su coraje, ¿no? Para el desarrollo de su coraje. Así que, bueno, resumiendo, efectivamente la cuestión está en no buscar recursos y formación para responderles solamente a ellos, sino en reestructurar la escuela, cooperar entre todo el profesorado para plantear objetivos específicos para cada uno de los alumnos, ofrecer un aprendizaje multidisciplinar y jugar con el currículum, ¿no? Yo creo que la ley sí que nos permite, la normativa nos permite jugar con los contenidos curriculares, reordenarlos, reorganizarlos, darles sentido y eliminar repeticiones. Podemos compactar para todos, podemos enriquecer para todos y podemos personalizar para todos. Eso además libera al docente de tiempo y de recursos, de forma que él, en lugar de estar transmitiendo el contenido, lo que está es vigilando cómo sus alumnos progresan y ofreciéndoles el feedback que necesitan en cada momento, ¿no? Y eso sería una propuesta de escuela que respondería obviamente a todos y que no sería dependiente de si hay o no hay recursos. Muchísimas gracias, Paulina. Tienes que quitar ahora el micro ahí. Voy, espera un segundo que tengo que... Ay, gracias, Paulina. Bueno, menudas intervenciones de verdad estamos teniendo. Como yo no tengo nada que decir, porque aquí sois vosotros los que tenéis que hablar del tema, sí que voy a hacer un momento referencia antes de pasar otra vez, podemos pasar otra vez a Marta si quiere, que volvió a sacar Paulina lo de compactar. Ya para ir recogiendo todo, ¿no? Y poder terminar o hacer unas intervenciones finales, pero quiero recoger algunas intervenciones que están saliendo con el hashtag de las charlas educativas. Las voy a leer todas, ¿vale? Porque si no estamos aquí hasta mañana, y ya luego cada una de vosotras, y Fran, obviamente, por eso digo vosotras, ¿no? Y Fran,
Si queréis hacer algún comentario de alguna que haya salido, pues os dejo. Un momento, ahí el micro. Ahí, vale. A ver, sí, ya estamos, ahí tenemos el micro apagado. Vale, teníamos a Rocío, fijaros, Rocío, nuestra querida Rocío, que decía: en mi caso, el apoyo de mi peque, diagnosticada con talento complejo, ha sido salir 1 hora a la semana con otros 2 niños y hacer trabajos, los viernes a última hora. Este curso aún no ha empezado. Sigo para arriba un poco. Mónica, que pregunta, me gustaría preguntar a las ponentes, bueno, entiendo que es a los 4 también, sobre metacognición y altas capacidades. A mayor capacidad, más autoexigencia y por tanto mayor frustración. ¿Cómo ayudamos a gestionar esto? Yo sigo, vosotros ir tomando nota de lo que queráis, ¿vale? Pero porque si no, no llego. Me parece muy interesante también lo que dice nuestra querida Rotes, que dice: en nuestro centro actualmente son 4 los niños con diferentes perfiles, tienen de altas capacidades, tienen adaptaciones curriculares y trabajan en el enriquecimiento, tanto de forma individual con su tutor como en un programa conjunto. Vale, y ahora me acabo de ir a otro lado, pero sí que había un sitio donde decía, que me parecía muy interesante, la idea, que es en consonancia con lo que decía Susana también, la idea es que todos los niños del centro conozcan cómo trabajan y estén orgullosos de sus compañeros, que creo que va justo en concordancia con lo que decía Susana. Otra pregunta también, que esta también iba un poco enfocada a Susana, bueno, en el anterior no era una pregunta, disculpadme, que estoy con todo a la vez. Dicen desde la asociación Laertes de Altas Capacidades Intelectuales: el proyecto de tu centro, Susana, nos parece asentado en bases muy correctas y nos da mucha envidia. ¿Crees que sería posible adaptar un proyecto así en un centro público? Y creo que no me he saltado. Bueno, Bárbara, tenemos por aquí a Bárbara mí. Un saludo, Bárbara. Esperamos que estés mejor. Dice Bárbara: lo peor de las altas capacidades es la cantidad de compañeros que dicen: a mí no me lo parece. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Yo creo que por ahora, bueno, Marta, aunque tenemos por ahí a Susana luego por alusiones, pero luego os dejo a los 4, ¿vale? Que hacemos una última intervención, ¿os parece? Y si queréis recoger alguna de estas preguntas que ha surgido, pues podéis hacerlo. Están con el hashtag de las charlas educativas. Así que, Marta, cuando quieras, puedes recoger alguna de estas preguntas e incluso, si quieres, hablarnos de la compactación que había quedado pendiente. Gracias, Ingrid. Bueno, no sé si voy a ser capaz de resolver las preguntas que has ido lanzando, porque no sé si las he retenido todas. Yo quería, después de ir escuchando a los demás y algunas cosas también que has preguntado tú de las personas que nos están escuchando, sí que es posible desarrollar, y de hecho la descripción de Paulina, muchos pueden pensar que eso es, bueno, en el papel una teoría estupenda o un planteamiento fenomenal, pero en mi centro no se puede llevar a cabo, o eso es imposible porque se necesitan muchos recursos, o este planteamiento, ¿no?, de la personalización del aprendizaje, de el enfoque de distintos niveles y atender a todos los alumnos, bueno, no es posible o factible. Creo que ella puede contar ejemplos de que sí lo es. Susana puede contestar también a la respuesta última que decías, pero desde luego uno de los modelos, por ejemplo, en los que alguien de los que nos está escuchando, alguien que pudiera estar interesado en querer desarrollar o fijarse en uno de los modelos más relevantes sobre el enriquecimiento, un modelo de intervención de atención a los alumnos más capaces, es el modelo de enriquecimiento para todo el alumnado de el autor Renzulli y Sally Rees, del modelo SEM, del que Susana ha mencionado algunas cosas sobre su proyecto. Y dentro de este modelo, aunque obviamente no podemos abordarlo, pero a quien le interese, hace poco se ha publicado una guía para ponerlo en práctica en los centros educativos en castellano, que creo que facilita bastante las cosas. Hay muchas cosas escritas sobre este modelo en el blog de Javier, en el blog de Paulina. Hay muchas referencias que uno puede ir a
rescatar para saber cómo hacerlo, cómo ponerse, ¿no?, manos a la obra para desarrollarlo en su centro. Y dos de las, digamos, yo creo que estrategias interesantes sí, estrategias, yo diría, que se plantean dentro de este modelo. Uno es el portfolio del talento, que nos permitiría recoger información sobre el perfil específico de nuestro alumnado, y a quien le interese, bueno, pues puede conocerlo y descubrir cómo poder utilizar esa herramienta práctica para conocer las capacidades o las características, ¿no?, de nuestros alumnos, que, como decíamos, esto es muy importante, saber cómo son nuestros alumnos, cuáles son sus intereses, qué preferencias de aprendizaje tienen, cuál es su nivel curricular. De hecho, antes Fran, en su explicación, que ha dicho cosas súper interesantes, me he quedado con muchas, no sé si todas las voy a poder comentar, pero me ha dicho dos cosas muy interesantes. Una es la evaluación inicial. Esta es una cuestión muy importante. Debemos saber qué es lo que saben nuestros alumnos de lo que vamos a enseñarles. Si no nos hacemos esta pregunta previa, no solo al inicio de curso, sino al inicio de cada unidad, al inicio de lo que yo voy a exponer o a explicar, no podemos descubrir o determinar pues esto que descubrió Fagan haciendo esta evaluación inicial, ¿no? Descubrió que tenía un alumno que sorprendentemente, o que igual para él le parecería sorprendente, ya sabía más de lo que él esperaba que supiera, o demostraba una capacidad, ¿no?, de razonamiento superior, y no se quedó ahí. No le dijo, bueno, pues espérate para que los demás hagan esto y después ya harás el tema nuevo, sino que, y no se quedó tampoco con la respuesta que le dieron pues algunos compañeros al respecto de la respuesta o la atención que tenía que dar a ese alumno que tenía censado de altas capacidades, y fue más allá y dice, no quise cortarle las alas, ¿no? Y estoy, aunque él pues dice que tiene poca experiencia, francamente creo, pues ya, si me lo permites, Fran, tienes algo muy importante de inicio, que aunque no tengas mucha experiencia, has querido, o tienes una actitud muy favorable hacia este alumno que te has encontrado en tu aula, y no te has querido quedar ahí, has querido satisfacer la curiosidad intelectual de tu alumno, y eso es fundamental. Es fundamental que nuestros docentes, que los profesores, que sabemos que una de las limitaciones, como ha explicado muy bien Paulina, es que no tenemos no hay formación específica, los docentes no saben. Fran se ha encontrado esta realidad en el aula y ha tenido que remangarse y empezar a leer, porque no sabía qué es un niño con alta capacidad, o qué es lo que necesita, o cómo lo puedo atender. Por tanto, esto es un freno y una barrera muy grande a la hora de poder responder adecuadamente a estos alumnos, ¿no? Y como digo, pues no solo ha conocido un poco sobre el perfil de su alumno, antes decía, he conocido sus intereses, sus capacidades, lo que le interesa, ha sabido satisfacer la curiosidad de ese alumno y lo ha sabido retar, que esto es un poco una cuestión pues relevante, ¿no?, en las necesidades que estos alumnos tienen, y que bien también ha descrito antes Paulina y Susana cuando ha descrito su plan, ¿no? Yo sí me gustaría, y no sé si resuelvo alguna de las preguntas que has dicho antes, Ingrid, pero recordar a los profesores que empiezan, a los docentes que se acercan a esto por primera vez, importantísimo tener una actitud favorable hacia las altas capacidades, y importantísimo tener una mentalidad flexible. Si pretenden hacer lo mismo con los alumnos con alta capacidad que con los demás, no acertarán. Y si pretenden improvisar, tampoco acertarán. Y entiendo que tenemos la limitación de que no hay formación, que no están preparados específicamente, que no saben cómo hacer. La lista de las barreras es muy larga. Básicamente, cuando hago esto en las formaciones, generalmente siempre tenemos la barrera del tiempo, la barrera de la ratio, que tenemos muchos alumnos y no hay tiempo para poder, ¿no?, responderles, la barrera de los recursos y de la formación específica, ¿no?, el desconocimiento. Hay barreras verdaderamente importantes, entre otras, que no nos facilitan, ¿no?, que esto se lleve a cabo. Pero si los que se encuentran alumnos de alta capacidad en el aula tienen esta, como digo, mentalidad flexible, y entienden que no todos sus alumnos aprenden igual,
Y los que no se han encontrado un alumno con alta capacidad hasta la fecha, o los que por curiosidad han querido escucharnos hoy aquí, yo les animaría a que se pongan un poquito las gafas de ver y que entiendan que en su clase, en su aula, a lo largo de su experiencia educativa docente, se van a encontrar a muchos alumnos que probablemente poco tienen que ver con esa idea preconcebida y un poco limitada que tienen sobre los alumnos de alta capacidad, ¿no? Y los tienen en las aulas, ¿no? Tenemos del orden de 1, 2 o hasta incluso a veces cuando se detectan de manera sistemática en los centros educativos, como bien contaba antes Susana, pues los alumnos están ahí. Tenemos que saber quiénes son, dónde están y desde luego a ver cómo atenderlos, ¿no? Pero como idea, desde luego, entender que no todos aprenden igual, que no todos tienen que saber lo mismo y al mismo tiempo. Y este sistema y esta manera de plantear la educación, como ha explicado también Paulina, pues lo que hace es chocar frontalmente con la manera de aprender y las necesidades que estos alumnos de alta capacidad tienen. Porque no aprenden de la misma manera, ni a la misma velocidad, ni con la misma profundidad, ¿no? Y bueno, es cierto que no se improvisa, es importante conocer, bueno, pues algunas estrategias, ¿no? Que están descritas, que sabemos cómo hay que abordarlo, y al respecto de la compactación, y hilando un poco para terminar tu pregunta, Ingrid, y dejar a los demás que hablen también, yo animaría también a la gente, además de la estrategia del portfolio del talento, que está muy bien descrito en el modelo SEM, os animaría también a descubrir la estrategia de la compactación curricular. ¿Cómo puedo hacer para atender, o qué es una estrategia que facilita el atender al alumno de alta capacidad en el aula, mientras el resto de los alumnos hacen lo que les corresponde? Él está aprendiendo a su ritmo y a su velocidad, y ver cómo eso es posible, pues bueno, con esta estrategia de la compactación, que básicamente así, dicha muy apresuradamente, y da la sensación de que estoy así hablando como muy acelerada, porque quiero decir muchas cosas, pero básicamente se trata de suprimir del currículo de los alumnos más capaces o de alta capacidad aquello que ya dominan, aquellos objetivos competenciales que ya tienen cubiertos. Y por tanto suprimimos esos objetivos competenciales que ya conocen, que ya trabajaron en el curso anterior o que ya lo han asimilado porque lo aprendieron o no han demostrado que lo saben, y lo que tenemos que hacer es liberar ese tiempo de ese currículo y ofrecer o plantear estrategias enriquecidas y aceleradas para nuestros alumnos más capaces en ese tiempo que hemos liberado. Bueno, es una estrategia un poco más extensa para explicarlo, pero no sé si así rápidamente he podido trasladar o explicar un poco en qué consiste y cómo lo pueden hacer. Creo que no he resuelto ninguna pregunta, Ingrid, qué horror. Ha resuelto muchísimas preguntas, Marta, de verdad. Sabemos que, bueno, pues para todos los que os dedicáis a este tema de las altas capacidades, tener que hablar de ello en tan poco tiempo, pues os mata por dentro, se os muere algo, pero de verdad que os lo agradecemos muchísimo, y de verdad que ha sido muy, muy clara, Marta. Voy a dejar esta última intervención ahora, voy a dar paso a Susana, que había ahí una preguntilla para ella. Y voy a añadir una última pregunta que ha surgido. Yo creo que todo lo demás que surja con el hashtag de las charlas educativas, bueno, pues Twitter no tiene pérdida. Aquí tenéis a Paulina, a Marta, a Fran y a Susana, así que les podéis hacer todas las preguntas que queráis, porque están 24 horas disponibles, no es broma, pero que estarán encantados, por supuesto, de ayudaros por Twitter o algunas de las referencias que han ido nombrando. Estoy segura de que si tenéis alguna duda, pues se las podéis preguntar. Entonces vamos a ir terminando con estas últimas intervenciones, porque al final estos spaces siempre se nos van a 2 horas y bueno, tampoco es plan, pero hay una última pregunta que me parece muy interesante y la formulo ahora porque tenemos a Susana y a Paulina, ¿no? Que tienen en sus casas también altas capacidades, por decirlo de alguna manera, o algún hijo o hijos con altas capacidades. Y hay una pregunta de Eduardo Díaz que dice: ¿cómo hacemos para acompañar o ayudar a nuestros hijos desde casa? Especialmente cuando sus centros educativos no tienen ningún planteamiento hacia ello. Bueno, yo creo que Marta también iba a querer decir algo de esto, pero se lo voy a dejar a Susana y a Paulina por ahí por el aire, por si luego quiere comentar algo también Paulina o ahora Susana. Y nada, Susana, te doy paso a ti.
Gracias. ¿Me veis bien, verdad? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, a ver, me estabais preguntando antes de, no sé si era una asociación o un colegio, que preguntaba si el modelo que estamos planteando nosotros, el plan que hemos desarrollado para nuestro colegio, si se podría replicar o duplicar en un colegio público. Yo creo que sí. Quiero decir, si lo he contado muy rápido, pero en realidad lo que estamos contando es que este plan se basa tiene como 4 patas. Una es el acompañamiento a las familias, que es fundamental. Yo os puedo contar también, lo que estamos haciendo con las familias en el colegio, pero yo también como familia, como madre de niños de alta capacidad, me he sentido muy sola, y eso es lo que queremos evitar con las familias de nuestro colegio, que sepan cuáles son las necesidades de estos niños, que sepan que hay necesidades emocionales, sociales, no solo las académicas, no solo es aprender más y con mayor profundidad, son una serie de cosas que les rodean. Esto es una parte muy importante y esto se puede hacer en cualquier sitio. Hay que tener un pelín de formación pues para saber qué les tienes que explicar a las familias, pero de verdad que con cariño y con cuidado se hace perfectamente. Otra parte es la parte de formación al profesorado, que para mí de verdad que es fundamental. Hay que dar herramientas a los profesores para que sepan cómo atender de verdad a estos niños, para que sepan cómo gestionar un aula. En nuestro caso estamos aprendiendo a gestionar el aula multinivel. Pues una serie de cosas que nos van a ayudar al día a día. La otra parte que nosotros hemos planteado es la parte de los clubs, que en ninguno de los casos sustituye la atención en aula. La parte de los clubs es para soñar, es para para presentarnos a competiciones, a concursos, para juntar niños de distintas edades. Es que no sabéis lo que disfrutan, es que están deseando que llegue el momento, me buscan por los pasillos, Susana, vamos, en historia, en no sé qué. Entonces, de verdad que eso yo creo que también se puede hacer perfectamente. Y luego está la parte del aula, que es fundamental, es que es donde el niño está o la niña está todos los días, todas las horas, todas las semanas. Y ahí sí es donde se pueden, la parte que estaban comentando Paulina, Marta, Ingrid, la parte de conocer al alumno, la personalización del aprendizaje, la evaluación previa, qué sabe el alumno antes de que yo se lo enseñe. Es que si no le puedo estar enseñando todo el tiempo lo mismo, cómo se enfrenta este alumno al contenido, cómo enriquezco el contenido para todos, qué procesos va a utilizar el alumno para enfrentarse a este contenido, le doy a elegir el producto, fundamental. Y eso también es el multinivel. Yo os digo que de verdad que si colaboramos entre todos para ir aprendiendo entre todos y pasarnos experiencias, yo creo que esto va a ir avanzando. Entonces yo desde luego me ofrezco a que si queréis nos llaméis, nos preguntéis por aquí, por teléfono, de verdad, y os ayudamos en lo que podamos desde lo que llevamos, que sí es cierto que llevamos ya 3 años, tengo la sensación de que seguimos arrancando todo el tiempo porque todo es nuevo, pero con una ilusión tremenda, de verdad, a vuestra disposición para ayudaros en lo que queráis, ¿vale? Y yo creo que la parte que me estabais diciendo ahora de acompañar desde casa, yo comento muy poquito. Voy a dejar a Paulina, que tiene escritos unos artículos maravillosos al respecto, que Paulina, que sepas que me los he leído todos. Decirte como madre de niños de alta capacidad, la cuestión es que los niños de alta capacidad son muy, muy diferentes, muy diferentes. Yo te puedo contar el caso de mis hijos, Paulina el de los suyos, y cualquier otro padre de niños de alta capacidad te puede contar otro. Yo lo que siempre recomiendo a las familias es que, independientemente de lo que pase en el centro escolar, que les acompañéis siempre en los intereses que tengan, que en algún momento va a saltar la chispa, en algún momento, no sabemos dónde. Entonces, si el niño quiere estudiar chino, si el niño quiere estudiar el violín, si quiere aprender a programar, que le deis siempre dentro de nuestras manos, no nos vamos a volver locos, pero lo que esté en nuestra mano, que le demos esas oportunidades para que investigue lo que quiera, conozca gente con los mismos intereses, porque en algún momento va a encontrar ese elemento que es el que le va a permitir brillar. Entonces, ese es mi pequeño consejo, pero seguro que ahora las compañeras os pueden dar alguno más, ¿vale? Muchas gracias. Qué bonito, Susana, de verdad, qué bonito eso que has dicho, que en algún momento va a saltar a la chispa. Pues muchísimas gracias, Susana, y ya lo habéis oído y queda grabado, no sé si quedará muy bien grabado o no, pero aquí hay muchos testigos de que Susana ha dicho escribidnos o llamarnos y estaremos encantados de ayudaros. O sea que Susana ahora espera, porque a ver qué pasa el lunes cuando se colapsen los teléfonos en el centro y te vayan a echar la culpa a ti. Yo hasta ahí puedo leer, ¿vale? Pero aquí lo has dicho y ya. Bueno, Fran, cuéntanos, ¿qué te llevas de esta charla? ¿Algo que quieras añadir? Hola, Irio, de nuevo. Pues la verdad es que me gustaría responder a dos grandes del claustro virtual, como era Rotes y Bárbara.
lo que ha dicho Rote, orgulloso de sus compañeros, pues está claro que mi alumno, Blas, en este caso, está súper orgulloso de sus vídeos, porque yo se los pongo al resto de grupos para que repase. Es decir, hice un vídeo de ecuaciones y yo se lo puse en clase para que repasase los vídeos. Y a los compañeros les gustan más los vídeos de Blas que los míos. Entonces está súper orgulloso de su compañero. Y yo espero que recientemente, yo creo que sacaremos 2 o 3 vídeos más que seguramente le encanten a sus compañeros y a todos los profesores que le puedan ayudar. Y luego a Bárbara, sí es verdad que ha dicho que a mí no me lo parece lo que dicen el resto de compañeros. Y es verdad que cuando yo propuse hacer estas medidas, pues había compañeros, no voy a decir nadie, o sea, ni orientador ni nada, había compañeros que me decían que estaba loco. Entonces, pues yo me aventuré y dije, pues que pase lo que tenga que pasar. Con esas zancadillas que me pusieron, pues bueno, aquí estoy y intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Y ya está, de nuevo, daros las gracias por haberme permitido contar esta historia aquí. Y ya está, que nos vemos en los próximos Space. Y un saludo a todos. Bueno, pues Fran, yo tengo que decir que los vídeos del canal de Fran son muy buenos, aunque los de Blas, por lo que él dice, son mejores ya, pero es lo que te toca, Fran, es lo que hay, que le vamos a hacer, pero bueno, eso yo creo que es lo bueno, ¿no? Cuando los alumnos, los que sean, todos, superan al maestro, pues yo creo que es lo más bonito que nos puede pasar. Muchísimas gracias, Fran, hemos aprendido mucho contigo aquí hoy y te agradezco muchísimo que te hayas animado a acompañarnos. Paulina, pues como ya hay pocas preguntas, antes de que empieces a hablar, porque aquí los profesores, que somos lo peor, no nos hacemos caso de nada, y yo dije, vamos a ir terminando, y entonces ha surgido una pregunta, pero bueno, que creo que también puede ser para ti, también quizá para Marta, para las dos, bueno, para Susana, para Fran, en fin, no sé, pero yo la lanzo aquí porque si no, no acabamos nunca. Y Seronada dice, al implementar un modelo de intervención, ¿en qué me puedo basar? ¿Qué indicadores puedo tener en cuenta para demostrar si hay mejora en la experiencia de aprendizaje y cristalización de los talentos de los niños de altas capacidades? Ahí no es nada. Venga, ahí, Paulina, todo tuyo. Voy a pasar pelota. Es que eso es una... No puedo dar una respuesta aquí porque sería incorrecta y los que saben me van a regañar. O sea, no creo que sería demasiado simple, pero creo que todo profesor sabe cuando un alumno se está desarrollando. Creo que es que eso lo ves. Cuando un alumno gana en implicación, en motivación, en querer ir más allá, es cuando tú te estás dando cuenta que estás respondiendo a sus necesidades. Hay una cosa que siempre ronda, el tema de los intereses y del potencial. Claro, estamos manejando quizá, no lo sé, pero quizá está manejando un contexto en el que comprende que el talento es en un área, es restringido, es por aquí, pero no es por allí, ¿no? Y todo esto, aunque es verdad que hay niños que tienen unas áreas muy restringidas de interés y potencial, la mayoría de los niños, porque están en desarrollo, es decir, cuando somos mayores es verdad que vamos centrando el foco, pero cuando somos pequeños, como estamos en desarrollo, en realidad lo que nosotros vamos haciendo es elegir aquellas áreas que nos han ofrecido una experiencia de aprendizaje positiva. Y allí es donde decimos, esto me gusta porque tuve una experiencia positiva, me animó, tuve una sensación de logro, tuve la sensación de descubrir y por eso me gusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los niños con altas capacidades? Es que creo que me voy a repetir con lo que han dicho Marta, Susana y Fran, perdón, pero es que es así, o sea, es decir, vamos a ver, vamos a identificar, vamos a leer tu perfil, lo primero. Un niño con altas capacidades hoy en día en las escuelas pasa por tener una evaluación, porque sin evaluación no tienen esta consideración, ¿no? Que podrían tenerla porque debería ser algo mucho más flexible y, como dice Rensuli, de puertas abiertas, ¿no? Donde nosotros vemos esta definición que nos ha dado Marta, lo que significa es que simplemente si tú un niño ves que en matemáticas pues lo capta todo más rápido, pues ahí lo que tienes que hacer es alimentarle más, de la misma manera que si tú ves que un niño de repente pues hoy tiene ganas de repetir plato, hoy le das repetir plato, a lo mejor mañana pues no tiene tantas ganas, pero hoy le das, es decir, responder al alumno acompañando su desarrollo, ¿no? Sería todo muchísimo más simple, creo que al final lo complicamos más y por eso al final no atendemos, ¿no?
pero miro su perfil, miro sus áreas de interés y también mira aquellas áreas en las que pudiera mejorar. Algunos niños, por ejemplo, cosas que no se entienden y sobre todo con las altas capacidades, cuando decimos tienen otra manera de entender el aprendizaje, ¿a qué nos referimos? La literalidad, por ejemplo, de las preguntas, ¿no? Que hoy estaba tuiteando que he visto un ejercicio que decía cuánto cartón necesitamos para construir una pirámide con estas medidas, ¿no? Entonces, claro, para todo el mundo queda muy claro que hay que calcular el área porque lo que vamos a hacer es desplegar el cartón, dibujar la pirámide en el cartón y cerrarlo. Pero eso es una de las alternativas, no es la única. Como ellos buscan muchas más alternativas, piensan, ¿qué me está diciendo? ¿Poner cajas de cartón apiladas para hacer una pirámide? ¿Poner planchas de cartón apiladas para hacer una pirámide? ¿Poner trozos? Es que tengo trozos de cartón en forma como de azulejos. ¿Cuánto miden? No sé cuántas piezas necesito, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos el pensamiento complejo, que mira en todas las direcciones y no se restringe solamente a lo conocido o a lo que, digamos, entra en el examen, ¿no? Entonces, responder a eso de una manera sistematizada, es decir, voy a hacer un programa de intervención en el que veo un niño con altas capacidades y le voy a hacer tal cosa, pues acaba por no responder a todos, ¿no? Y entonces a los que no responden, los que no encajan en esa respuesta, decimos que no lo veo o que, bueno, a lo mejor es que solo está lento y entonces no es superdotado, y empezamos a definir cosas para intentar clasificar lo que vemos cuando la respuesta nos la han dado los investigadores en el campo de las altas capacidades, pero es que nos lo han dado los pedagogos desde Vygotsky hasta Piaget, hasta Maslow y otros muchos psicólogos que han estudiado cómo el rendimiento tiene tanto que ver con el nivel de reto, que cuando ese nivel de reto no está, ese rendimiento tampoco aparece, ¿no? Entonces, cuando no vemos rendimiento es porque el reto está por debajo de la capacidad. Y cuando vemos problemas emocionales, que sí, frustración, porque también te quería contestar a esto que lo habéis planteado antes, ¿no? El nivel de exigencia, la frustración, la baja tolerancia a la frustración, no admitir los errores, el no querer aprender, el querer siempre el estar, eso que muchas veces muchos profesores llaman, incluso en algunos libros de educación, lo he visto, los alumnos competitivos o los rapidillos que acaban antes, ¿no? Eso es un concepto de las altas capacidades tan reducido que entristece, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas. Y estamos hablando de personas que tienen necesidad de desarrollo. Y ya lo dijo Maslow hace bastantes años, todas las personas tenemos la necesidad de desarrollar nuestro potencial. Es una necesidad. Y pasa como cuando no comemos, cuando no desarrollamos nuestra necesidad tenemos problemas emocionales, de la misma manera que cuando no comemos tenemos problemas emocionales. Entonces los niños acaban por querer ser perfectos porque nosotros, nuestro entorno, los adultos, les estamos siempre aplaudiendo por su perfección. Son niños que desde que son muy pequeñitos, aquí me dirijo también a las familias, aprenden a leer, a hablar, a seguir órdenes, son autónomos, comen solos, se duchan solos, etcétera, tan pronto antes de que nosotros ni siquiera intentemos estimularles. O sea, no sucede como con otros niños que les dices la P con la A, pa. Ellos de repente te sueltan una frase y dices, anda, pues la niña ya habla, ¿vale? Nadie le ha enseñado, nadie le ha estimulado. Entonces le aplaudimos y claro, celebramos ampliamente ese logro. En la guardería, en infantil, sucede lo mismo. Obtienen logros muy rápidos sin ningún esfuerzo. Entonces, les estamos siempre valorando por la exactitud, precisión y nivel, ¿no?, de sus resultados. Como les medimos por el resultado, ellos empiezan a construir una imagen alrededor de sí mismos orientada a ese resultado, y cuando no consiguen ese resultado, pues claro, ya quién soy, ¿no? Si yo soy la persona que lo hace todo bien, cuando no lo hago bien, y además, como nunca les exigimos, aquí también hay un problema ya de nivel de exigencia, ¿no? Hay un vídeo muy bonito, lo digo para todos los profes, de la mariposa de Austin en internet, que es precioso porque es un niño de infantil que presenta un dibujo de una mariposa, pues que seguramente cualquier profesor diría, qué bonito dibujo para un niño de infantil. Cogería el dibujo, le pondría una buena nota y lo archivaría, ¿no? Porque parece que los trabajos los hacemos para archivar. Y no, lo que tenemos que hacer es un buen trabajo, pero vamos a ver juntos cómo poderlo mejorar. Porque si yo sé que tú tienes un mayor potencial, tengo también que exigirte más. Pero exigirte más no es exigirte que saques 10 siempre tú solo, porque, como os digo,
lo que no desarrollan ellos normalmente son estrategias de aprendizaje, que ahí respondo a ese papá que dice cómo podemos acompañar su desarrollo emocional, el desarrollo de su potencial. Muy importante trabajar sus estrategias de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Aprender pensando, cuestionarse las cosas, aprender paso a paso, hacer esquemas, mapas visuales, y eso no es posible cuando ellos ya conocen el resultado. Por eso es importante que elevemos el nivel de reto, porque todo eso solo hace falta cuando no soy capaz de memorizarme el libro nada más verlo. Necesito algo más complejo para que me haga falta desarrollar esas estrategias. Bien, si el niño no está en una situación de aprendiz, no se desarrolla emocionalmente de forma adecuada, y entonces cuando falla parece el fin del mundo y es una tragedia porque claro, estoy acostumbrado a tener éxito. Por eso es importante responder a los niños desde los primeros años. Por eso algunos necesitan aceleración desde los primeros años, porque por mucho que enriquezcamos en el aula, si al final les vamos a dar una respuesta que acaban quedándose solos, tampoco estamos en un contexto educativo ni inclusivo ni personalizado, porque no tenemos que confundir personalizar con individualizar, ¿vale? Los niños todos necesitan interacción para entender, contrastar sus ideas. Cuando muchas veces dicen, no, es que es muy mandón y siempre quiere tener razón, porque siempre lo ha tenido. Es decir, los niños con altas capacidades en principio no vienen con un gen específico de soy mandón, soy acaparador, soy una persona aislada, soy una persona exigente. No vienen con eso, son respuestas emocionales a un contexto que no ha respondido a sus necesidades desde los primeros años. Y es por eso que la respuesta es urgente. Yo cuando empecé el blog, una de las cosas que siempre decía, y me preguntaban los profesores por qué, decía, si la felicidad de un niño es importante, el desarrollo de su potencial es urgente, porque es desarrollar nuestro potencial lo que construye un sentimiento de competencia, lo que construye una autoestima, nuestra autoestima, lo que nos lleva a la autorrealización. Pero no a los niños con altas capacidades, a todos, solo que este grupo de alumnos tiene esa necesidad de una forma más intensa y precoz, en un contexto estructurado en el que no te permite avanzar a tu ritmo, chocan. Y el problema es ese y no es ningún otro. Y por eso insisto en que la solución pasa por flexibilizar el aprendizaje para todos, y que la figura del docente, en lugar de ser la figura que distribuye el contenido como si no se pudieran leer el libro de texto solos o no lo pudieran investigar solos, tiene que ser el de retar. Es decir, no es lo mismo decir vamos a aprendernos qué es un Estado y cuáles son las partes del Estado, que decir vamos a construir un Estado o vamos a estudiar en la historia y vamos a hacer grupos y cada uno va a identificarse con un país, un Estado fallido, para entender por qué algunos estados no han persistido, ¿no? Y han desaparecido, otros se han hecho más grandes o han cambiado, etcétera, ¿no? Eso es un reto complejo, eso es un reto de pensamiento y reta a todos los niños. Unos llegarán más lejos y más profundo, otros llegarán menos, pero cada uno se va a sentir satisfecho de su trabajo. ¿Qué medimos? Medimos esa satisfacción, medimos esa plenitud que siente el niño y esa mayor curiosidad para profundizar, que le lleva al haber obtenido un logro por su propio esfuerzo, por su pensamiento, por haber tomado sus decisiones. ¿Qué hace el profesor? ¿Les deja solo y ya te veo cuando acabes el proyecto? No, porque como decía, los proyectos no son para archivar. El profesor va acompañando el trabajo y va siempre dándole herramientas tipo, mira, mapas mentales, mira, busca en esta dirección, mira, vamos a analizar esta cosa, vamos a hacer esta entrevista, vamos a consultar este libro. O estrategias a veces que son de cooperación o de organización del tiempo, que porque tengan altas capacidades no quiere decir que sean alumnos perfectos en todos los sentidos, ¿no? Pueden ser desorganizados, pueden ser menos trabajadores y pueden ser mil cosas. Entonces ese feedback también lo necesitan, y ese apoyo y esa comprensión, y así el profesor además lo necesitan ellos y obviamente lo necesita toda la clase. Y esa propuesta de partir de un reto que implique lo desconocido, ¿no? Que nos enfrenta a lo desconocido y que implique imaginación, curiosidad, pensamiento, deducción, investigación, que nos agrupe con alumnos que nos ofrecen sinergias. Un niño que siempre tiene razón, con quien mejor se puede emparejar es con otro niño igual, porque si me enfrentas con uno que es más calladito, pues al final me voy a hacer más mandón todavía. Y curiosamente en la escuela es lo que mayormente sucede, ¿no? De emparejar a desiguales para ver si así se traspasa, y no, la personalidad no se contagia y la capacidad no se traspasa. Al contrario, lo que necesitamos es gente
que nos ofrezca sinergias para llegar más lejos, donde podemos llegar más lejos juntos y contrastar o contrarrestar o perfilar aquellas áreas que tenemos que perfilar, ¿no? Que sea nuestro alter ego para que nos dé donde nos duele, hablando en plata, si queréis. Y que nos ofrezca sobre todo esa interacción y modelajes, es decir, los alumnos con altas capacidades cuando van bien, cuando han tenido un buen desarrollo, una buena respuesta, han sido acelerados, llega un momento que les falta modelaje, le falta en quién fijarse. Un niño no puede ser siempre el que más sabe de su entorno, porque entonces obviamente se cree lo que, dice, no recuerdo ahora el nombre, pero recientemente se ha publicado un libro, Desarrollo Emocional y Social de los Niños con Altas Capacidades, que habla de todas estas cosas, de la dificultad o de lo negativo que es que un niño crezca como pez grande en la pecera pequeña, ¿no? Que es como si a Nadal le tuviéramos jugando siempre en regional, ¿no? Y dices, mira, pero es que eres el mejor, es que siempre ganas, y si te manda un campeonato superior es que alguna vez vas a perder. Es que perder es importante, es que no saber es importante, es que tener que buscarse las castañas es importante para estos niños, y es esa la oportunidad que jamás le damos, porque siempre estamos, ya, pero es que si le pongo más, no se trata de que siempre sea excelente y mantenga ese nivel de excelencia, se trata de que le cueste llegar ahí. Y cuando tú atiendes, como ellos desarrollan además exponencialmente sus capacidades y su potencial, luego hay que abrir las puertas y mandarle más lejos, que nos queda el último melón. ¿Qué pasa cuando ya están acelerados y luego no te los cogen en un bachillerato o no te los cogen en la universidad porque no tiene la edad que necesita? Que ese es el otro drama del sistema educativo español. Y bueno, hasta aquí me despido porque efectivamente lo estaréis pensando todos, me he enrollado muchísimo. Paulina. Hola, se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale. Se me había como quedado bloqueado como el micrófono. Estaba ahí dándole... No os oigo ahora. Ahora, ¿se me escucha? Sí. Vale, sí, es que le he dado como varias veces al micrófono porque se me había bloqueado y claro, me pongo como loca a darle, entonces se me va, se viene, se va, pero ya está. No os habéis enrollado ninguno, nada, ha sido perfecto, yo es que no tengo nada más que decir. Luego, claro, la gente, meto esto en YouTube o lo meto esto de podcast y me dice, se escucha mal, y yo ya sé que se escucha mal, pero ¿cómo voy a dejar que esto se pierda? Es que yo no puedo dejar que este space se pierda. Entonces, a pesar de las dificultades que supone que la grabación no sea muy buena, yo creo que no se puede perder lo que aquí habéis dicho. Entonces, dentro de mis posibilidades, que veremos cuáles son, porque siempre es un poco complicado, bueno, pues saber lo que va a pasar con esto, nunca se sabe, es siempre un misterio, pues intentaré que esto quede grabado y poder ponerlo a vuestra disposición. Yo he aprendido muchísimo aquí hoy con los 4. Me voy a quedar con una palabra sobre todo y es con la importancia de retar. Yo creo que me quedaré con la importancia de retar. Y no sé, me voy a quedar con eso, no voy a decir nada más porque luego meto la pata. Así que os quiero dar las gracias a los 4. Paulina, Marta, Fran, Susana, ha sido un auténtico placer escucharos. Creo que podríamos estar aquí todos 2 horas más escuchándoos. Muchísimas gracias a todo el claustro virtual, casi más o menos 200 compañeros que habéis estado ahí escuchando. Va a haber más spaces, por supuesto, por ahora 1 al mes, porque sabéis que yo ya no doy más. Sí que es verdad que en septiembre tuvimos un space del claustro de comienzo de curso y en diciembre tendremos un space no dedicado a ninguna temática, sino que será un space para todos vosotros, como solemos hacer. Dijimos que íbamos a hacer un claustro a principio de curso, otro a mediado de curso y otro a final, ¿no? Tendremos septiembre, diciembre y junio con un claustro pues en el que hablaremos de cómo lleváis el curso y ese será a micro abierto para todos, ¿de acuerdo? Entonces sí que volveremos en enero, febrero. Os aviso, no voy a adelantaros nada, pero tenemos 2 spaces muy potentes también, así más o menos como el de hoy, preparados tanto para enero como para febrero, los tengo ya cerrados, así que bueno, os animo a todos a quedar a la espera de ello. Pasaros por el hashtag de las charlas educativas, también os lo digo a vosotros, Paulina, Marta, Fran y Susana, porque creo que ya ha quedado por ahí alguna pregunta más.
Muchísimas gracias a todos y yo creo que podemos dar por finalizado este space, aunque sabemos que quedan muchas cosas en el aire. Esperamos que haya podido ser de ayuda para conocer un poco más todo lo que son las altas capacidades y cómo tenerlo en cuenta en la educación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos, si queréis, el 19 de diciembre para hablar de cómo nos va el curso en el space de las charlas educativas del claustro virtual. Un abrazo a todos y buena semana. Muchas gracias por escuchar este space. Nos vemos en el siguiente.